orgullo y un gran motivo de alegría tener en esta sesión de negociación, de temas de negociación relativas a la especialización en negociación de la Facultad de Administración, a un gran invitado, a Armando Duarte Galán. Él nos va a hablar sobre un tema bien interesante, que es cómo negocian los líderes después de haberse capacitado en un curso de negociación, bien sea universitario, a nivel de pregrado, de posgrado, o bien a través de una capacitación que reciban en su organización, y ya vea de qué manera puede poner todos estos elementos en práctica y ver todas las interacciones que se dan a nivel de influencia, poder y demás factores que influyen en una negociación. Entonces, quiero hacer una breve reseña de la trayectoria de Armando, al cual pues le agradezco mucho su participación en esta sesión de la tarde de hoy. Entonces voy a comentarles un poco acerca del recorrido de Armando. Él es abogado de la Universidad de los Andes con una especialización en Derecho Minero-Energético de la Universidad Externado y otra en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes. Recientemente terminó una maestría en gestión en la Universidad de Harvard y es un apasionado pues por el tema de negociación. Él su formación en negociación la hizo en el Instituto de Negociación de Harvard, en la Facultad de Leyes, y en el Advanced Negotiation Masterclass, impartida tanto por el MIT como por Harvard y el Fletcher School of Diplomacy. Adicionalmente, desde hace 8 años, más o menos, se dedica a la docencia en varias universidades de Bogotá, dictando temas de negociación. Es consultor en temas estratégicos y de negociación a través de su propia firma, y adicionalmente es bastante inquieto en temas pues así de redes, de conferencias. Ha sido invitado como experto en negociación para varias producciones televisivas, por Fox en Argentina, en Colombia y en México, en programas de radio en Estados Unidos, panelista para organizaciones gremiales, industriales, ponente en congresos internacionales, y también ha escrito para algunas reconocidas publicaciones empresariales. Entonces, los dejo con Armando y bienvenido. Bueno, Marco, muchas gracias por esa introducción tan especial. De hecho, estoy aquí aprovechando para... Había dejado una sorpresa hoy para los seguidores en redes y les estaba avisando que estamos a punto de entrar. Bueno, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Mi nombre es Armando Duarte. Marco, te agradezco muchísimo la oportunidad de estar acá, porque soy un andino de pregrado y de posgrado. ¿Me escuchas bien? Listo. Y siempre había sido un deseo el poder compartir con mi alma mater lo que he venido pues aprendiendo. En el caso de hoy vamos a tocar un tema que es particularmente interesante, porque la mayoría de profesores de liderazgo que conozco y de libros de liderazgo que conozco, y los he buscado con esfuerzo, no cubren bien el tema de negociación, o lo cubren de una forma muy superficial. O sea, digamos, no se alcanza a aprender negociación en 30 páginas, 40 páginas. Y por su parte, Harvard tuvo que iniciar, de hecho, un área especial dentro del programa on Negotiation para dedicarse específicamente al liderazgo, porque curiosamente, paradójicamente, el tema del liderazgo tampoco es bien entendido desde la perspectiva de la negociación.
Entonces, cuando uno se mete a estudiar esos temas, uno empieza a notar que es supremamente complejo y profundo y que solamente es un tipo de negociación que viene a ser aplicable cuando cuando usted ya está llegando a niveles superiores en su carrera. Y digamos, para todos los que les encantan estas series de poder y de intriga, así se ve la negociación de alto nivel. Y en la charla de hoy, de hecho, vamos a abordar ese tema. Chao, Santi. Bueno, Un gustazo verlo. gusto verlo. Nos vemos entonces que... Entonces, sin más preámbulos, arranquemos tu charla. Por supuesto. Bienvenidos todos. Esto es Cómo negocian los líderes. Entonces, arranquemos por algo sencillo. La sabiduría convencional, digamos, ve al líder como una persona más allá de lo real, alguien con una confianza, un carisma palpable. Y el tema de negociación es un tema que queda en lo nebuloso. Se presume que lo tiene, se presume que esa persona habla y las cosas se materializan, pero digamos, este carisma no basta. La sabiduría convencional se equivoca. Y la pregunta es, ¿por qué creen? Y la respuesta es sencilla. Porque el ejercicio de autoridad tiene su propia lógica y límites. Venga, les doy un ejemplo. En 1985, Joseph Foran estableció con sede en Dallas a Matador Petroleum Corp. Para encontrar y desarrollar yacimientos de petróleo y gas en el suroeste americano. A través de una serie de adquisiciones astutas, Foran convirtió a Matador en una de las empresas petroleras privadas más grandes en Texas. Para reunir el capital, dio a los inversionistas asientos en la junta directiva de Matador con una participación del 10% en esta. Además de presidente y CEO, Foran siguió siendo su mayor inversión individual. Escenario que empezó a cambiar con el tiempo. Es así como en la primavera de 2003, Tom Brown Inc., una compañía petrolera con sede en Denver, que cotizaba en bolsa, ofreció a comprar Matador vía OPA por 388 millones. Ya creo que ya todos con el tema de Gilinski y Sura y Nutresa, yo creo que ya todos están familiarizados, pero es oferta pública de adquisición. Y al igual que en este caso, Foran se opuso a la oferta, pues consideraba que no tenía en cuenta el potencial de crecimiento de Matador. El tema es que en la reunión de la junta para discutir la oferta, Foran quedó asombrado cuando los otros directores votaron para aprobar la venta. Se dio cuenta demasiado tarde que los intereses de los otros directores no eran los mismos que los suyos. Pues Foran tenía la energía y el talento y el tiempo para construir una empresa que le diera seguridad financiera en su jubilación, que todavía estaba a muchos años de distancia. Pero la mayoría de los otros directores eran personas ya retiradas y con ganas de tener un buyout rápido. Si Foran hubiera entendido todo esto, podría haber sido capaz de estructurar un acuerdo que habría dado a los directores el dinero que necesitaban mientras le permitía mantener el control de su empresa. Entonces, viendo esto, analizando esto en conjunto, nos introducimos al liderazgo basado en intereses. Y dentro de esto, los líderes efectivos se dan cuenta que necesitan conocer a las personas como individuos para comprender verdaderamente sus intereses. Porque la gente sigue a los líderes cuando juzgan que está en su mejor interés hacerlo. Así como los negociadores sabios se centran en los intereses de la otra parte, los líderes eficaces tratan de entender y satisfacer los intereses de quienes dirigen. Entonces, ¿cómo nos comunicamos para que nos sigan? Eso, de hecho, y les confieso un tema, digamos, ya personal, mi aproximación propia al liderazgo viene mucho del ámbito militar, que vengo de una familia militar y cuando crecí, yo no crecí pensando en Superman o en otro tipo de superhéroes, en fútbol. A mí, de hecho, desde la casa me enseñaron cómo estudiar grandes líderes y grandes estrategas. Y una de las personas que pensé, digamos, creciendo, que me enseñaron cuando estaba creciendo y que pensé al hacer esa charla, fue de hecho al teniente Hal Moore. Hal Moore, de hecho, fue inmortalizado en una película que hizo Mel Gibson que se llama We Were Men. Y en esta película,
más o menos porque es famoso Hal Moore. Hal Moore es famoso porque él lideró la primera unidad estadounidense que entró en contacto directo con tropas norvietnamitas y entró en contacto directo eh, liderando y llevando a la vanguardia una nueva forma de hacer combate, que era la infantería aerotransportada o helicoportada. Y Hal Moore se vio rodeado de más de, digamos, informes de inteligencia reportaban que eran como 400, era una compañía o menos, 4 compañías de unidades norvietnamitas, pero cuando él llegó con su pequeña cantidad de hombres, informes mostrarían después que él estuvo casi se vio rodeado por más de 2.000, 4.000 combatientes norvietnamitas. Entonces, el liderazgo de Hal Moore para poder mantener la cohesión de sus hombres y evitar que se desmoronaran ante esa increíble presión es bastante iluminador. Y él se concentra mucho en la forma, en una forma muy especial de liderazgo. Él se concentra mucho en la forma en que se comunica con las personas, porque si bien el ejército digamos, es una estructura en donde usted da órdenes y las personas se supone que deben seguirlas, eh, digamos, el teniente hoy en día, el teniente coronel Moore, el tipo pensaba de una forma distinta. Él decía, mire, el respeto también se gana y yo me lo gano no solamente a través de ser un buen oficial, sino dándole respeto a las personas dándole respeto a las personas que me siguen. Em, y es una cosa que usted de verdad quiere tener muy en consideración tratándose o hablando de liderazgo. ¿Por qué? Porque digamos, si usted está en el ejército o aquellos de ustedes que tengan experiencia con las Fuerzas Armadas, se van a dar cuenta que los suboficiales no les gusta seguir a alguien que sienta que los puede hacer matarse o que sienta que puede hacer que los maten. Entonces, lo que pasa en ese tipo de grandes conflictos es que hay una práctica que se llama fragging, viene del término de granada de fragmentación, y es que arranca la batalla y si usted es un líder malo o un líder que todos sus subalternos detestan, ellos, mire, una granada de fragmentación no se sabe si cuando explota, no se sabe si es soviética, gringa o de qué tipo de fabricación. El caso es que a los oficiales malos los terminan desapareciéndolos. Y Hal Moore era muy consciente de eso, y sobre todo en un conflicto como el de Vietnam, nos estaba rodeado de selva. Entonces él se dio cuenta que él podía liderar, y él podía liderar dando respeto. Porque también se dio cuenta de algo, y era que en su carrera en West Point, él había visto a otros oficiales hablarle a subordinados y se da cuenta que en ocasiones el estilo de liderazgo podía sabotear la misma forma en que la gente lo sigue usted. Podía hacer que la gente inclusive entrara en un conflicto de agencia o la gente arrastrara los pies o hiciera las cosas simplemente más lentas y difíciles de lo que tenían que hacer. Resumen, en las palabras de Walt Whitman, seguramente quien me hable con la voz correcta, le seguiré. Entonces, aquí entramos en otra flexión y es adaptamos nuestra comunicación a las preocupaciones, intereses y estilos de quienes nos escuchan. ¿Somos capaces de distinguir y de adaptarnos? Supongamos que usted es un CEO de una empresa tratando de persuadir a su consejo de administración para apoyar una adquisición. ¿Usted puede dar por sentado el apoyo de los miembros? Si no, y si en lugar de esto decidimos visitar personalmente a cada director para explicar la importancia de nuestra iniciativa, esto es en retrospectiva de lo que debió haber hecho Foran. Es más, eh, aquí es donde nos damos cuenta de la importancia de encontrar la voz de liderazgo adecuada. La celebración de reuniones individuales es un tema fundamental. Digamos, les voy a quitar ese texto para no distraerlos. Hay una cosa que muchos líderes han aprendido han aprendido a través de la experiencia, porque recuerden que la experiencia es aquello que no se consigue sino hasta después de necesitarlo, es que el peor lugar que usted tiene para proponer algo por primera vez es en la mitad de una junta directiva, o es en la mitad de una reunión de personas. ¿Por qué? Porque la cobardía y el pesimismo son pegajosos. Entonces, lo que se aconseja en especializaciones como esta, que generosamente me he invitado a hablarles,
en escenarios multilaterales es de hecho la creación o conformación o trabajo en comportamiento coalicional. Y esto que se refiere es, en palabras colombianas, es como aprender a armar su propia rosca. Le rompo la burbuja, sí, la rosca existe y de hecho usted debe ser muy consciente de esto porque hace parte de la política intraorganizacional. Usted para toparse con política no tiene que irse a congreso o de elecciones. En su propia organización hay política y esa política se encarga de decir a quién ascienden y a quién no. Cuando hay recorte, quién se queda en la empresa y a quién sale de la empresa. Entonces, si usted está en una posición de liderazgo y se ve en la situación en la que está Foran, lo que se aconseja es, de hecho, toque uno a uno a las personas de tal forma que usted pueda hacer que su decisión sea predecible al momento de introducir esto. Y en retrospección, el Foran, que es el petrolero que fue contramaniobrado por su junta, él indicó en una entrevista: mire, como presidente pensé que había estado liderando a los otros directores en la sala de juntas en nuestras reuniones trimestrales, pero debí haber intentado conducirlos uno a uno fuera de la sala de juntas con mucha más frecuencia. Ustedes pueden pensar en alguien más que ha sido contramaniobrado por su junta directiva, porque es que esto pasa todo el tiempo y solamente aquellos que tienen la verdadera astucia para saber manejar el poder, la influencia y sus relaciones es que logran sobrevivir a esto. Entonces, hay conceptos que se manejan con frecuencia en el liderazgo y son las motivaciones intrínsecas y las extrínsecas. Entonces, ¿qué queremos nosotros como negociadores? Que a la gente le nazca seguirnos, que a la gente le nazca cooperar con nosotros y no llevar a la gente a un montón de, digamos, a seguir usted netamente por motivaciones coyunturales. Mucha gente habla de great place to work, pero yo hablo más de great person to work for. No gran lugar para trabajar, sino gran persona para a quien trabajar y a quien seguir. Entonces, aquí vendría una siguiente pregunta, pero bueno, Armando, los que estamos en esta reunión, algunos somos líderes, otros estamos llegando a una posición de liderazgo. Entonces, en ese sentido, a usted les conviene entender cómo es que se gana una posición de liderazgo, porque hay personas que son líderes tan natos que llegan a esa posición y no se dan cuenta cómo llegaron a ella. Y si usted es una persona que está en este proceso, es importante que sepa algo, y es que el poder no es un atributo personal, es un atributo, es un fenómeno contextual. A usted lo empoderan. Usted no puede llegar, digamos, salvo que sea Putin pre-invasión a Ucrania, usted, digamos, no puede tomarse el poder donde usted esté tan fácil como puede lograr que a usted lo empoderen. Y de hecho, venga, le muestro el caso, un buen ejemplo de que les va a ayudar a entender por qué esta forma de relacionarnos con los demás va a facilitar que nosotros podamos operar de una forma mucho más sencilla dentro de nuestras organizaciones. Voy a contar el caso de Ken Starr. Entonces, Ken Starr fue un político, fue un senador republicano que se hizo famoso digamos, durante la presidencia de Bill Clinton, cuando estalló el escándalo de Bill Clinton y esa staffer de la Casa Blanca, que era Mónica Lewinsky. Entonces, Ken Starr lideró el impeachment, que es como la iniciativa para digamos, sacar del cargo, remover el cargo a un presidente en Estados Unidos, alegando la falta de moral, la falta de adecuación moral de Bill Clinton para liderar al mundo libre. Y en medio de esta lucha se ganó el apoyo de todos los grupos conservadores de Estados Unidos, especialmente de una rama de protestantismo que lideraba, o digamos, tenía su nombre, la Universidad de Baylor. Y la Universidad de Baylor es una universidad cristiana protestante con muy buena financiación, y ellos querían que Ken Starr, este adalid de la moral pública, lo liderara.
Y en este proceso primero lo trajeron como rector y después no les bastaba que fuera rector, lo quisieron incorporar como canciller después y cada vez le inventaban más títulos porque querían, digamos, que Starr se había ganado el favor de toda la junta directiva de la universidad y de todo el consejo directivo que tiene todo ese tipo de instituciones. Entonces a él lo empoderaron. Él a través de sus actos hablaron por él y sus actos sirvieron a otros, inspiraron a otros, hicieron que otros lo rodearan. Pero hubo un problema con esto y y no es como él llegó, sino lo que él omitió, sino que lo que él olvidó o lo que él dejó de hacer una vez había llegado al poder. ¿Y qué sucedió? Él llegó al poder basado en qué? En haber sido este adalid contra la corrupción o contra, digamos, la perversión moral o sexual. Pero cuando en esa universidad, más o menos en el 2000, a inicios de la primera década del 2000, hubo un episodio de abuso sexual que involucraba a miembros del equipo de fútbol. El tipo intentó, en lugar de salir y denunciarlo, como hoy en día hemos aprendido que los buenos líderes hacen, digamos, asumen la responsabilidad por sus organizaciones, el tipo intentó ocultarlo. Y eso empezó a degenerarse en un escándalo. Esto fue mucho antes del Me Too, del movimiento de Me Too en Estados Unidos. Fue un escándalo en donde las personas que lo dotaban al de poder se le empezaban a retirar. Aquí hay una pequeña nota en donde les va a contar exactamente lo mismo que les acaba de contar, pero con imágenes más con imágenes vigentes de cómo pasó. Former Baylor President Ken Starr resigned his post as a law school professor on Friday, severing ties with the faith-based campus still reeling from a sexual assault scandal. Starr lost his job as president and chancellor in May amid a scandal involving the school's football team that also ousted coach Art Briles. Starr is best known for zealously pursuing charges against former U.S. President Bill Clinton in a White House sex scandal. He was removed as president of the nation's largest Baptist university after a scathing review found that underneath his leadership, the school did little to respond to accusations of sexual assault. Entonces, resumidas cuentas, como ustedes se dan cuenta, literalmente, voy a mirar aquí el chat, listo. Literalmente, como ustedes se pueden dar cuenta, el tipo perdió lo que lo había subido. Y lo que lo había subido era tan etéreo que apenas ocurrió esto, las emociones, este pobre cálculo político de no haber salido a denunciar su responsabilidad personal por su organización, le pasó la cuenta a este hombre. Ya en ese momento ya se hizo ingobernable su organización. ¿Cómo se hace ingobernable puede ser un gobierno o una empresa? La gente necesita tener esa afinidad con su líder. Ahora, para entender mejor, miremos cómo opera el poder o cómo entender el poder. Afortunadamente, dos psicólogos, French y Raven, de hecho, tienen una pequeña clasificación. Hay varias clasificaciones de esto y hay varias subclasificaciones de esto y hay potenciadores de poder, pero esa es una clasificación básica muy buena para arrancar. Entonces, primero está, por ejemplo, el poder experto. La fuente, la experticia como fuente de poder es, por ejemplo, los Andes tiene la única especialización en negociación en el país. Y esto que nos dice que aquí, dentro de este programa, usted va a encontrar a los mejores expertos en negociación. Y si usted quiere, digamos, sí, literalmente en la región, y si usted quiere llegar a un siguiente nivel, usted va a querer estar cerca de esa universidad y de este programa. Entonces, digamos, si alguien del programa le da a usted un consejo, las personas suelen como escuchar porque dicen, ok, esta persona que ha visto docenas o cientos de casos o tiene muchos años de experiencia, lo está diciendo por algo. Entonces, y eso pasa en todo escenario. Ahorita miren, por ejemplo, vuelvo al tema de la operación especial
de Putin en Ucrania, escuchamos todo el tiempo a ex generales y ex miembros de la OTAN hablando y lo que ellos dicen es porque yo no tengo ni idea de eso. Otra fuente de poder es el poder de recompensa. Esta fuente de poder se entiende mejor en contexto cuando la emparejamos con otra, que es de hecho la forma en que los líderes autoritarios logran mantenerse en el poder. Eso lo pueden ver en el caso de Nicaragua con Daniel Ortega, en Venezuela con Maduro y bueno, me voy a callar para no hacer más ejemplos políticos, pero ustedes me entienden. Esas personas solamente logran mantenerse en el poder porque tienen la forma de recompensar el buen comportamiento y de castigar el mal comportamiento. Esas son fuentes de poder. Y hay personas que las obedecen con base en eso, pero no tienen un verdadero seguimiento. Y les pido a ustedes que escriban en el chat, quiero que por favor escriban los líderes que se le vienen a ustedes a la mente, como líderes históricos que lo hayan inspirado a usted, que cuando usted piensa en líder, usted piensa en esa persona o en ese nombre. Y ahorita le vamos a contar ahorita le voy a contar por qué le hice esa pregunta. Otra fuente de poder puede ser el poder legítimo. Usted lo asignara en un cargo. Y eso teóricamente le da a usted algo de poder, pero eso tiene sus limitaciones también. En últimas, el poder al que yo diría que todos debemos esperar es el poder de referencia. La gente quiere estar cerca de usted. La gente quiere seguirlo. Miren, por ejemplo, a Elon Musk. Elon Musk, mire, la acción se puede hundir, puede pasar lo que sea, pero Elon Musk tiene una fanaticada de personas que quieren cooperar con él. Y él en su cargo como jefe ingeniero de SpaceX y Tesla, le ha ido supremamente bien porque la gente le cree. El tipo tiene credibilidad y el tipo sabe manejar bien a las personas. Entonces, vamos a dar un pequeño, bueno, para agilizar esto, les iba a mostrar un video, pero quiero, bueno, no sé, dispensemos con eso y pensemos más bien profundicemos en esto. Si les gusta lo que ven hoy, va a haber mucho más tiempo para verlo en la especialización. Entonces voy a concentrarme en lo que yo creo que en lo que creo que va a ser más valioso para ustedes llevarse. ¿Qué puede ser multiplicadores de poder en la negociación? Ser capaz de proveer soluciones elegantes. Ser capaz de proveer soluciones a problemas que todos los demás consideran imposibles. Para esto es indispensable la negociación, porque donde todos los demás ven problemas, el negociador ve soluciones. Pues de compromiso. Hay muchas cosas que, no sé si me escuchado el dicho que dice que la perseverancia puede estar con la mala suerte. Ahí tienen, y eso es muy cierto. Por otro lado, el poder de la información. Es más, hoy en día ustedes se van a dar cuenta que hay muchos posgrados y muchos programas de estudio en todo el ecosistema educativo sobre data mining, análisis, digamos, análisis predictivo. O sea, la data se vuelve el nuevo petróleo. Entonces, digamos, el poder es un multiplicador de información y tener, digamos, el control de ese recurso va a ayudar muchísimo. Y por último, y curiosamente no menos importante, está el poder relacional. No sé por qué puse imagen. Intenten encontrar un GIF con poder relacional. Pero el poder relacional, digamos, ¿a qué me refiero con el poder relacional? Hay un digamos, hay un académico y que también es político. Y ese es de las personas que yo diría, se puede llamar como de los que son decentes. Ángela Suazo tiene su micrófono abierto. Y esta persona, yo la he llegado a admirar mucho porque es un tipo correcto, es un tipo que no está en política, pero sí, pero él llama, él llama a poder y llama. El tipo nunca va a tener que preocuparse por un trabajo en su vida, estoy seguro, porque el tipo es muy inteligente relacionalmente. Es un excelente negociador y tiene una inteligencia interpersonal salvaje. Y él, digamos, antes digamos, yo adquirir el reconocimiento que he tenido, esta persona me veía a mí por quien yo era, o así lo juzgaba yo, Y, y em,
Sí, Daniel, ya vamos a mostrar más. Y les voy a hacer un ejemplo para que se hagan una idea sobre la fuerza del poder relacional. Esta persona, me acuerdo que cuando yo era un académico en camino pues a crecer, me invitó a su casa con su esposa a almorzar, a tomar y a conocer a sus hijos. Cuando me comprometí con mi esposa, me volvió a invitar a almorzar. Cuando nos casamos, y es una amistad que ha durado varios años. Y esta persona históricamente me ha invitado a su casa como por lo menos una vez al año. Y después de un tiempo yo empecé a fijarme como ellos empezaron a tener un patrón, y es que me invitaba siempre un domingo. Siempre era un domingo que me invitaba. Y alguna vez charlando, de pronto fue con Marco Antonio, el director de este programa, que de hecho también es un experto en networking. Y yo estoy seguro que él va desde estar riendo y pensando, escuchando esto. Algún libro, alguna vez él y yo hablamos sobre, el libro se llamaba como Nunca coma solo, nunca almuerce solo. Y yo un día como que tuve la eureka que le dije, me levanté y le dije a mi esposa, como en esas conversaciones que uno tiene antes de acostarse: si tú no te has dado cuenta que fulanito siempre nos invita un domingo. Y me dice, sí. Entonces, ¿cuántos domingos en el año? 52. 52 semanas en el año. ¿Qué pasa si esta persona se toma el tiempo para escoger 52 personas? Digamos que no puede hacerlo todas las semanas, digamos 48 personas. 48 personas que él sepa que en algún momento van a estar estratégicamente posicionadas para ayudarlo a avanzar en sus intereses, y todos los domingos invita a almorzar a cada una de esas personas por aparte. En mi caso, cuando esta persona ha tenido cargos importantes y me ha llamado a pedirme ayuda, él no me tiene ni que pagar. Yo voy a ayudarlo porque independientemente de que yo entienda o no, uno entiende cómo es que él opera y funciona para multiplicar su poder relacional. Yo entiendo, digamos, a mí me van a hacer ayudarle. Imagínense eso multiplicado por 48 personas de distintos perfiles posicionados en distintos lugares. Eso le da a una persona muchísimo poder relacional. Y en línea con esto, miren nuevamente, para los que pidieron los multiplicadores de poder en la negociación, tengo cálculos, por eso que tomo de una botella tan grande. ¿Se acuerdan que les pregunté a ustedes que me escribieran líderes que se les vinieran a la mente rápidamente cuando estaban pensando? Varios de esos escribieron nombres muy chéveres, escribieron, y ya vamos a abordar eso. Entonces, miremos el poder desde una visión más amplia. La gente, ¿cómo suele ver el poder? Usted se da cuenta quién es un líder nato por la forma en que usa el poder. Entonces, ejemplo, yo vivo en un barrio en donde pues, también hay muchos militares, y no hay persona más tirana para usar el poder bueno, mentira, esto no quiero decirlo así, pero voy a cambiar el ejemplo, que no quiero ofender, de pronto si me están aquí viendo. Miren, por ejemplo, una persona que no está lista para el poder. Miren, por ejemplo, a veces el portero de un edificio. Una persona que literalmente antes de ponerse ese uniforme es normal, pero en el momento que se pone el uniforme se vuelve el dictador de la república independiente del edificio. Y aquí no me entra. Y si no tengo autorización, usted no me entra acá. Y entonces, digamos, hay personas que tienen poder y lo usan de una forma que ellos no pueden usarlo bajo un contexto normal. Son personas que no están nacidas para ser líderes, y las organizaciones rápidamente aprenden a lamentar el ascender ese tipo de liderazgo, porque suele traducirse en una tasa de rotación altísima personal. Entonces hay poder para dominar y controlar a otros, y esa es la forma en que algunos lo ven el poder, pero hay una forma en que otras personas ven el poder que curiosamente los llena de poder, y es el poder para colaborar. Vengan más explícito. En una visión, digamos, esa visión solamente le preocupa es tener el poder, y tiene esa embriaguez de poder para dominar y abusar, lo cual es insostenible. Mientras que el poder para colaborar
si ustedes ven todos los nombres que ustedes me han escrito en el chat, son personas que se han dedicado a servir a los demás. Son personas que no buscaban el poder. Y eso es lo más curioso de todo, que a veces esas personas que no buscan el poder, sino buscan servir a los demás, la gente los termina amando. Ese poder para construir valor hace que la gente desee seguir a las personas. Y esa es una de las muchas formas en que usted puede empezar a notar cómo el saber entender cómo interactuar con las personas está en el núcleo de la negociación y del poder. Ya vamos a ver cómo se unen. Uno creería que la negociación y el poder son dos cosas distintas, pero entonces listo, miremos entre comillas, la diferencia. Entonces, digamos, la negociación es un proceso interpersonal de toma de decisiones necesario siempre que no podamos alcanzar nuestros objetivos sin el aporte de otros. Esa es una de 1000 definiciones. Y liderazgo, la habilidad para lograr que individuos actúen voluntariamente de formas deseadas para el beneficio de un grupo. ¿Qué tienen en común? Pónganse a pensarlo. Una habilidad central, que es lograr la cooperación de terceros. Y por eso es que las personas que nos dedicamos a la negociación, tenemos muy claro, o digamos nos concentramos muchísimo en aprender a manejar la negociación a distintos niveles. Entonces, digamos, citando al gran Jesús Savakius, que de hecho tuve el honor de tenerlo como profesor, él habla, mire, y es de las pocas personas que genuinamente han estudiado y explorado la intersección entre el liderazgo y la negociación. Él dice, mire, el liderazgo es un subproceso de la negociación, porque es que liderar es negociar. Simplemente que son un montón de negociaciones simultáneas para llegar digamos, a lo que usted desea alcanzar. Les tengo una actividad organizada, pero creo que no tenemos tiempo. No creo que alcanzamos o mentiras, creo que sí alcanzamos a hacerlo. ¿Lo hacemos? Marco, ¿tú qué dices? No, Claro, mentiras. adelante, adelante. Yo no sé. Bueno, si quieren, saquen su celular y escaneen este código. Este código los va a llevar a una pequeña actividad donde entre todos vamos a poder, digamos, jugar y ver si ustedes entendieron bien de lo que hemos venido hablando acá en esta charla. Entonces, escaneen este código. Este código los va a llevar a una sesión de Menti que yo tengo lista para que entre todos compartamos y jugamos. ¿Ok? Entonces me toca hacerlo con un poco de agilidad, no se preocupen. Yo creo que Marco les dará la buena noticia más adelante, pero les puedo dar la pista que en este programa van a aprender muchísimo eso porque está exclusivamente dedicado a eso. Entonces, escanee el código QR, va a poder entrar y va a poder jugar con nosotros. Listo, voy a continuar. Y si no alcanza, métese tranquilo. Si el tema le queda picando, ya sabe dónde encontrar más. Entonces, bueno, y cualquier cosa, les voy a poner el código. Si usted está viendo eso desde un celular, le voy a mandar un link para que usted pueda acceder a esto. Y cualquier cosa, en caso de que usted no alcance a escanear el código QR o el tema no le dé, muy sencillo. Métase al URL de menti.com y inserte ese código que le acabo de mandar en el chat. Si usted no alcanza a escanear y no alcanza a entrar. Listo, pero listo, arranquemos. Ahí, para los que no alcanzan a escanear el código, todavía pueden meterse a participar ingresando en el navegador de su computador o de su smartphone, menti.com en el URL e insertando el código 74484722. ¿Vale? Y los que están viendo esa charla desde un celular, pues nada más hagan clic en el hipervínculo que le mandé en el chat y se van a poder meter. Entonces, arranquemos. Preguntas sencillas. Listo. El sistema le asigna a las personas aleatoriamente un muñequito. Si usted no se siente identificado, yo qué sé, con una patilla, una fresa, yo tampoco, pero pues no hay mucha elección. Entonces, arranquemos. Entonces, miremos esas preguntas sencillas. A ver qué tal les quedó.
Pregunta, ¿es posible defender nuestra posición de liderazgo a largo plazo sin negociar? Todas les quedan 10 segundos para responder. Ok, bueno, estamos haciendo buen progreso. Vamos a ver al final quiénes se, no mentira, quiénes se graduarían conmigo, pero no, yo creo que yo soy bastante, a mí me deberían decir Sor Armando. Me dice mi esposa, me dice porque tú eres una madre. No mentira, me encanta, a mí me encanta, sí, me encanta lo que hago. Entonces, no sé quién se puso Cake, pero después nos dirá quién es. Y aquí están los que acaban de meter su nombre y vamos a continuar. Listo, siguiente pregunta. ¿Listos? Aquí va. Recuerden, si quiere entrar, puede entrar en su navegador a través de menti.com, ingresando este código y después pone su nombre o haciendo clic en el link que está en el chat. Pregunta 2 de 4. Aquí vamos. Un aspecto importante para la estabilidad de un líder es ¿cuál? A, negociar la remuneración. B, negociar los roles que otros líderes van a jugar. C, planear cómo sacar del juego a contendores. Muy bien, muy bien, muy bien. Ustedes son un excelente grupo. Vamos para la siguiente. A ver, vamos a ver cómo les fue. Efectivamente, el Ponquecito va súper bien. Andrés Vargas se pegó una disparada. Eso es como el tour de... Yo siempre digo que hacer esas actividades en mente es como el tour de Francia. Uno no sabe en qué momento llega el Egan o en qué momento llega el Nairo y desbanca que está. Listo, vamos para el siguiente. 3 de 4, aquí vamos. ¿Un líder debe negociar con la organización la dirección de esta? 3 opciones, 15 segundos, piénsela bien. Pero nótese que, bueno, les voy a confesar algo. De aposta he escrito esas preguntas basándome en el canon tradicional de lo que es liderazgo. Pero curiosamente, pero pues, nótese lo contraintuitivas que son estas respuestas. Vamos para lo siguiente. Y aquí vamos. Ok. Vamos, va muy bien. Va muy bien. Ok, listo. Vamos para el siguiente. Genial. Y esta ya creo que es la última. Y ya me preparo para cerrar, para poder dar el piso a preguntas. ¿Qué significará el concepto de crear comunidad para un líder? Y esta no es tan fácil, es decir, en la cabeza. Cinco segundos. ¿Qué les dije? Eso está escrito literalmente en lo que tradicionalmente se enseña, pero que no necesariamente es correcto, porque una cosa, porque digamos, hay digamos, un sentido de identidad con la organización. Ok, sí, sí. Em, sí, pero eso no necesariamente va a favorecer las direcciones de un líder. En el momento en que haya algo que genere disenso, la gente se va a empezar a apartar del líder. Miren el caso de una aerolínea que tiene aviones de cola roja, de lo que pasa con esos líderes. Entonces, curiosamente, va más por el lado de cuando creamos comunidad, lo que hacemos es literalmente empezar a negociar un montón de coaliciones autorreforzantes cuya conducta, cuya respuesta pueda ser predecible en el tiempo. Esta versión de esta clase yo se las he dictado a veces a políticos, no a todos,
no todos yo. No, al que a usted no le gusta, eso, a ese no le he enseñado, pero esto sí destaca a los negociadores profesionales. Miremos el ganador de esto. No sé qué le vamos a dar de premio. De pronto, después les doy, no sé, en mi WhatsApp o lo que sea, y pueden tener una consulta o miramos. Y no me sorprende que ese debe ser un marco completamente no relacionado con el director de posgrado. Entonces, felicitaciones, seguido de Vanessa Tabarino, Mar, Tatiana, no sé quién es, Centipede, Laura, Ana María. Muy bien, muy bien. Entonces, listo. Cerremos esto. Cerremos esto y quiero cerrarlo con una anécdota como bacana, una anécdota bonita de todo esto. Y es una historia que me encanta. Es una historia, es una historia que a mí de verdad me inspira muchísimo. Porque la escuché por primera vez, de hecho, leyendo la biografía del general Patton, y eso me di cuenta que era cierta, que es cierta, y es cómo hizo Roma durante el tiempo que les funcionó para lograr eh, mantener su estructura, cuando tenía tantos líderes tan poderosos y generales con tanta fuerza militar, que suele ser también una fuente, como se han dado cuenta, también de poder. Y es, durante más de 1000 años, los conquistadores romanos que regresaron de las guerras disfrutaron del honor de un triunfo con un desfile tumultuoso. Y en este desfile, digamos, en la procesión habían trompetistas, músicos y animales extraños de los territorios conquistados, junto con carros cargados de tesoros y armamentos capturados. El conquistador viajaba en un carro triunfal. Los aturdidos prisioneros caminaban encadenados delante de él. Y algunas veces sus hijos vestidos de blanco se paraban con él en el carro o montaban caballos de rastreo. Y era tradición que un esclavo se parara detrás del conquistador sosteniendo una corona de oro, porque recuerden que a veces algunas de esas personas se sentían tan importantes que no podían ni siquiera eh, que les posaran su corona. Y era tradición que esos generales que regresaban a Roma de conquistar grandes territorios, se les acercara, se les acercara ese esclavo que tenía permiso de hacerlo y les susurraba al oído una advertencia. Toda gloria es fugaz. Entonces, imagínese usted durante todo el día, toda la presión, la gente tirándole, diciendo que lo ama, te amo, y todo el mundo bebiendo y celebrando, y todo el día esa persona al oído diciéndole, toda gloria es pasajera, toda gloria es fugaz. Y uno se pregunta, ¿por qué habrán hecho esto? Y uno no lo entiende si lo vemos con la metáfora de la naranja, que de hecho me la enseñaron a mí cuando me gradué de allá de los Andes. Y es cómo se ve el poder. El poder, queridos amigos, se ve como una naranja. Cojan la naranja, sáquenle el jugo, exprímansela, cómansela, hagan lo que quieran hacer con ella, ráyenla, hagan lo que sea. Eso es lo que uno debe hacer con el poder. Uno debe usar el poder porque es que hasta para hacer el bien necesitamos poder. Miren tanto cómo opera este país y cómo opera en América Latina. Entonces, algo que buenas personas se ubiquen bien, las cosas no cambian. Entonces, no, el poder no es una palabra tabú. Use el poder. Use el poder para hacer el bien, pero tenga muy en cuenta el ejemplo de esos generales romanos. Y es, tenga en cuenta que usted no va a estar en el poder por siempre. No cultive organizaciones que se caigan apenas a usted desaparezca. Y esto lo hemos visto con grandes familias empresariales colombianas, en donde el fundador se muere y la familia queda desorientada. No, consuma la naranja, use todo el poder de la naranja, pero al final deje las semillas. Empieza a cultivar lo que esa organización va a hacer después de que usted se vaya. Es decir, consuma la naranja, use el poder, pero deje la semilla para que otros puedan sembrar después de usted. Le doy las gracias al programa. Pueden ver más de mis contenidos así estoy en todas las redes sociales. Soy Armando Duarte Galán, me llegó hasta la G. Y le agradezco a la Universidad de los Andes y a su director de especializaciones y este programa, Marco Antonio Suero, por la invitación. Y me pongo a su disposición para cualquier pregunta que puedan llegar a tener. Vale, veamos. Muchísimas gracias, Armando, por tu charla, muy interesante.
Vamos a ver si hay alguna pregunta que tengan en el chat, la pueden escribir. O levantar la mano, como quieran. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Qué pena, no encuentro el botón para Adelante, levantar la mano. Adelante, Johan. Está bien, funciona. Y después Jimena. Listo. Yo quisiera preguntar, para liderar, ¿qué tan esencial, digamos, es el lenguaje? Cuando hablo de lenguaje verbal y no verbal. Digamos que una persona que innatamente tiene, digamos, este don, si se le puede llamar así, para liderar, tiene casi que un uso muy natural del lenguaje, sin haber, de hecho, ni cursos, ni nada. Digamos que se puede ver, y cuando tú lo dijiste en la exposición, que hay gente que naturalmente tiene don para expresarse, para liderar, en ese sentido, para tener uso del lenguaje. Gente mala y gente buena, digamos, lo han tenido personajes nefastos a lo largo de la historia y lo han tenido personajes también muy buenos. Mi pregunta concreta es, ¿qué tanto influye el uso del lenguaje para ejercer el poder, al menos en lo que podemos hablar del campo de las relaciones interpersonales hoy en día? Entendido. Entendido Y yo. también, ¿aló? Sí, entendido. Sí. Y digamos, en ese sentido, si se puede aprender, aunque también me imagino que es de los objetivos de esta charla y hasta de la especialización, si se puede aprender a usar correctamente ese lenguaje a favor de tener unas relaciones interpersonales Listo, déjame te exitosas. respondo. Déjame te respondo porque parte de esa pregunta usted creo que se la respondió. La segunda, y si se puede de cara a mejorar. Le voy a responder más bien la primera, y es qué tan importante es el lenguaje. Hay un líder de la época de los derechos civiles afroamericano que era Malcolm X. Él era de la Nación del Islam y el tipo llegó a ser un líder poderosísimo de esa época, tanto así que a él lo comparaban a la par de Martin Luther King en esa época. Y Malcolm X él era un robacarteras que lo metieron en la cárcel, era un drogadicto. Y el tipo lo cogió la Nación del Islam y le empezó a enseñar. Y el primero que por donde empezó a enseñarle fue leyendo el diccionario. Él era negro. Entonces le decía, mira la definición de blanco. Y decía, puro, pristino, libre de mancha. Y decía, ahora mira la definición de negro. Decía, oscuro, malvado, oculto. Entonces, de hecho, Malcolm X, si usted ve si uno ve la biografía de él, uno ve que literalmente el tipo se leyó todo el diccionario y curiosamente alguien más tenía este hábito. Que porque también lo que no me pregunto por qué, pero me encantan las biografías. Winston Churchill tenía este hábito. El tipo tenía una chispa. Hay un libro de él, se llama The Wicked Witch. Es más, hay gente que estaba preguntando libros y esta Winston Churchill. Ahí está un libro que yo recomiendo mucho y usted puede ver literalmente como él hace un énfasis grandísimo en la oratoria y como él se le ocurrían frases y él inmediatamente las escribía. Otra persona que hacía mucho esto era Ronald Reagan y ustedes pueden meterse a ver, el tipo tenía una libretica de chistecitos o de frasecitas y un tipo lo adoraban con eso. Entonces sí, el lenguaje es supremamente importante. Listo. Jimena. Hola, gracias por la charla. Yo pienso que cuando estamos en una posición de liderazgo, uno mismo se mide el aceite en esos momentos difíciles, en esos momentos que hay que hablar de temas incómodos. ¿Cuáles
para ti, con toda tu experiencia, sería como esa mejor estrategia para lograr el éxito en ese momento? Pues de hecho, hay unos autores que Marco seguramente Marco, algunos de sus profesores les van a enseñar acá, que son Sheila Heeney y Douglas Stone. Ellos de hecho hablan de qué es exactamente, cuál es la fórmula para abordar conversaciones difíciles. Para hacérselos bien, bien rápido, porque no hay tiempo para explicarles eso, por lo menos no en 2 minutos. Algo que es muy útil es cambiar la forma en que nos comunicamos, en que percibimos las conversaciones. Y es hay personas que no tienen conversaciones difíciles porque temen lo que esa confrontación pueda conllevar. Y de hecho, nosotros hacemos mediciones para medir la proeficiencia de negociadores y vemos, por ejemplo, qué tan sumisos son, qué tan activos son, qué tan colaboradores son, qué tan transigentes son. Hay clasificaciones sobre esto. Pero si una cosa que es cierta es que hay un sentido de oportunidad de cuándo hacerlo y hay momentos en que uno debe ser asertivo. Y cuando uno desea ser asertivo, la mejor forma de hacerlo es adoptar una disposición de aprendizaje, porque la mayoría de nosotros hablamos hacia el otro y no con el otro. De ahí viene que muchas de nuestras discusiones, usted, no sé si alguno de ustedes ha estado en esa posición en donde uno está esperando a que el otro se calle solamente para poder repetirle lo que no entendió. Entonces, esas cosas no pasan cuando uno Es está en cierto. disposición de, sí, cuando uno está en disposición de escuchar, porque cuando el otro se siente escuchado, deja de gritar y es más fácil tener esas conversaciones difíciles. Ok, súper, muchas gracias. Con gusto. Marco, ¿tú Gustavo, quieres hacer curaduría? Sí. Gustavo, Sí, una señor. última pregunta que ya Porque, estamos porque también finalizando. tenemos unas preguntas en el chat, entonces la que te guste, después haz tu curaduría, Sí, Marco, la que claro, te guste. correcto. Gustavo, dale. Vale, Vale. listo. Primero, pues agradecerles, realmente es una oportunidad maravillosa. Uno a veces de pronto en la academia, en otro ámbito de la academia, no tiene la oportunidad de ver este tipo de información. Me parece algo muy particular y muy llamativo. Mi pregunta es, bueno, primero era la de los textos, y gracias por ese libro que su merced nos recomienda ya a todos, es importante tenerlo presente como para abordar. Y la segunda era, creo que tal vez retomando lo previo dicho, es la parte de la negociación y el liderazgo. Primero se negocia y luego se lidera. De pronto no sé si lo dijiste muy rápido, si yo soy un poquito muy lento para aprender las cosas y quería, no sé si puedas ahondarnos un poquito con eso. Yo hablo como una metralleta con una papa en la boca. Y además que soy bien cachaco, entonces, no, tranquilo, a veces no se me entiende. Yo se lo pongo de la siguiente forma. Em, a mí me encantan los ejemplos de liderazgo militar porque es que son más fáciles para mí. Me relaciono más con eso porque yo crecí leyendo durante la guerra que con estas frases inspiradoras y motivacionales. No, los militares son muy prácticos. Entonces, entonces digamos, una cosa que le recomiendan a los oficiales cuando llegan a un nuevo teatro de operaciones es, en lugar de llegar allá a marchar con paso de ganso, a dar órdenes y mandar a la gente, ¿quién conoce mejor el campo de batalla y, y de qué forma, qué es lo que necesitan las tropas, qué necesitan hacer para salir del atolladero en que están, cómo es el teatro, en qué momentos atacan el enemigo, etcétera, etcétera, etcétera? Los soldados que están sobre la línea. Eso es lo que debe hacer un buen líder. Y esa es la negociación a la que yo me refiero. La negociación a la que yo me refiero es que la gente no cree, pero uno puede negociar hasta con los actos. ¿Ok? Miren, por ejemplo, hay ejercicios en negociación en donde deliberadamente usted se le niega la posibilidad de hablar y usted solamente puede comunicarse con actos y esos actos comunican. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en escenarios diplomáticos o en guerras mundiales. Entonces, vuelve y juega. Cuando Putin está rodeando Ucrania y todo el mundo, no lo hagas, Putin no lo hagas y Putin. Entonces, después, el tema es que los actos comunican muchísimo. Entonces, cuando los líderes escuchan a los suboficiales o a los non-commissioned officers, los NCOs, ese tipo de líderes
se gana el favor de estos suboficiales, que son los sargentos mayores, que son los que comandan los soldados rasos. Y de ahí viene esta devoción de las personas por seguir ese líder, porque dicen como, oiga, ese tipo nos escucha, nosotros le importamos a esa persona. Miren, por ejemplo, hay un general, el general Mathis, le dicen el monje guerrero, y era un general que los Marines adoraban, amaban, idolatraban, y de verdad los tipos se morían por este tipo porque era un líder tan carismático. ¿Y era por qué? Porque él demostraba que él al hacer ese acto de escuchar a los demás y tenerlos en su consideración para tomar decisiones para comunicarse, hacía a los demás sentirse importantes y sentirse escuchados, y con ello valorados y apreciados. Vale. Muchísimas gracias, Armando, nuevamente. Rematemos con una pregunta bastante comprometedora, pero me Uy. parece interesante. Y la dejo tal cual. ¿Qué líder en Colombia crees que es un modelo a seguir? Uy. Wow, eso No, está difícil. y además que era en época electoral, es como... Sí, ah. sí, sí. Saben que de hecho, esa pregunta no la hicimos un grupo de personas. Yo tengo una fundación también para educar para el desarrollo, es apolítica, y de hecho pensamos, ¿se han visto el graffiti del Che Guevara en la plaza de la Nacional? Que es como que uno piensa en Nacional y uno se acuerda inmediatamente de ese graffiti del Che Guevara, esa silueta, y uno dice, ¿por la cara de quién podríamos poner ahí que no fue al Che? En que, digamos, que no tiene que ser un político, puede ser como alguien dice como que no sea político, tenemos más líderes, y tienen toda la razón. Entonces, como que colombiano, alrededor de qué colombiano la gente realmente, los colombianos realmente podemos, digamos, rodearlo y sentirnos identificados, y que sintamos, hay un ícono como lo es Churchill en Inglaterra, como lo es, yo qué sé, Thatcher, sí, también en Inglaterra, bueno, esos, Angela Merkel en Alemania. Angela Merkel en Alemania. Estaba pensando en el líder de Singapur, el que, Lee, el que construyó Singapur, y uno dice, Colombia es difícil, y Enrique Serrano, que es un historiador de la Universidad de Rosario, él explica por qué Colombia es pobre y por qué, y la respuesta a su pregunta está en todo ese libro. En todo ese libro, yo creo que ese líder estamos por conocerlo, porque los colombianos somos muy difíciles. Los colombianos son muy difíciles. Digamos, cuando estábamos en Harvard, por ejemplo, yo estuve en Harvard el mismo tiempo que Santos empezó a enseñar allá, y había gente que no, el premio Nobel, y estaban otros que como, uy, pero es que usted no sabe lo que ese tipo hizo para llegar allá, usted no sabe lo que él usó, porque Santos usó, por ejemplo, hablando de esto, usó mucho poder de recompensa y poder de castigo. Entonces ahí entra en colación un concepto también acuñado por un exdecano de una facultad de los Andes, que es la mermelada. Entonces este tipo movió el tema de la paz a punta de ustedes hicieron la pregunta controversial, a punta de mermelada lo que da. Tanto fue así que volvemos al concepto de poder. Llegamos a una frase de Maquiavelo. Maquiavelo decía, y párenle bolas, nunca se vaya a la guerra con un ejército de mercenarios. Y uno dice, ¿cómo entiendo esto bien? ¿Usted entiende eso bien? Cuando Santos está llegando al final de su periodo, cuando entró la ley de garantías y se le secó el chorro, se le empezó a desarmar la coalición. Entonces, cosa paradójica, en esta forma disfuncional que tiene Colombia, en su momento él hizo eso, y hay un montón de ataduras éticas y morales alrededor de eso, y la historia se encargará de juzgarlo a él. A mí personalmente, ¿quién me gusta? Es que yo no puedo decir a nadie sin polarizar la mitad de ustedes. Entonces, Que no sea político, así de sencillo. pucha.
No, hay personas muy notables. A mí me gusta mucho el fundador de Ramo. Me parece, Ramón Molano me parece un tipo que hizo de la nada, hizo grandes cosas. Yo admiro la humanidad de Arturo Calle. Admiro el perrenque de Vélez, la forma en que él arrancó vendiendo zapaticos y montó su marroquinería y fue creciendo. Yo creía que es más bien como el ethos. Ese ethos es como esa identidad que nosotros debemos construir de aquí en adelante. Porque hay un dicho que dice, nunca conozcas a tus héroes. Y quienes nos dedicamos a esto tenemos que estudiar mucho a la gente. Entonces como que uno dice, fulanito, pues, pero es que él no quería Colombia. Venganito, pero es que él también fue un criminal de guerra. Entonces no. Entonces yo creo que es el ethos y ese líder todavía está por venir y darnos ejemplo a todos, enseñarnos e inspirarnos. Vale. Nuevamente, muchísimas gracias por aceptar esta invitación el día de hoy o la tarde de hoy, Armando. Muchas gracias por compartir tus conocimientos, tu experiencia y todo ese recorrido que has tenido. Nos quedaste debiendo algún ejemplo de consultoría interesante que tienes y que conozco. Sí, pero es que en 45 minutos uno... Como por ejemplo, cuando apoyaste a una aerolínea no roja Sí, y no. blanca a resolver un problema importante con sus pilotos. Entonces, esa será de pronto para una próxima ocasión. Para la próxima, sí. Listo. Entonces, a todos ustedes les agradezco muchísimo el que hubieran aceptado esta invitación y la idea es seguir trayendo en próximos meses a, a otros invitados o invitadas interesantes en este tema de negociación para promover la difusión de la negociación a alto nivel en Colombia y seguir avanzando en este tema. Entonces, les agradezco muchísimo el que nos hubieran acompañado esta tarde y los invito a aquellas personas interesadas en conocer más acerca de este programa que o nos escriban o nos dejen los datos y con el mayor de los gustos les suministramos toda la información que necesitan. Muy buenas noches a todos y a todas y hasta una próxima ocasión. Bendiciones para todos. Gracias, profe.